Listo. Bueno, mis hermanos, entonces el día de hoy vamos a recordar la última diapositiva que vimos el día de ayer. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectaron hoy, nuestra hermana Julie Barrera, Dios la bendiga, hermanita Julie, eh, hermano Joan Alexis, hermano Edwin Alexander Arguello, ya que bendición tenerle, mi siervo, bienvenido, hermano Jorge Martínez y cada uno de nuestros hermanos que ya venimos acá desde el día de ayer. Bueno, entonces hermanos, la importancia del bautismo. Partimos nuevamente desde acá. Voy a apagar por acá, mis hermanos, la camarita y continuamos aquí hablando. Entonces, mis hermanos, aquí dice que la importancia del bautismo. Creemos que el bautismo es un paso que trascendental. Es un paso que cambia realmente la vida del hombre, del viejo hombre al nuevo hombre, ¿cierto? Entonces, realmente ese viejo hombre queda antes de. Y ahora, después del bautismo, hermanos, venimos a ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso es que las cosas viejas pasaron, he aquí ahora son hechas todas nuevas. Pero ese cambio, hermanos, se debe a una decisión. Dice que el bautismo es un paso en nuestra vida, que es trascendental en la vida de la persona que se convierte a Cristo y debe tener una clara imagen de su significado y valor. Por eso estamos viendo estas clases, hermano, porque es la importancia de nosotros conocer, oiga, y yo, ¿por qué me voy a bautizar? ¿Y para qué me voy a bautizar? ¿Quién lo envió? ¿Quién hace esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué yo quiero hacerlo? ¿Por qué en mi corazón ha nacido el sentir de bautizarme? Y esas son las incógnitas que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos las vaya respondiendo la palabra de Dios. Amén. Porque con esa finalidad es que nosotros estamos viendo, mis amados hermanos, y nos damos cuenta de que ahí es donde nosotros podemos tomar una decisión muy concienzuda, o sea, con una conciencia de verdad, de que no mojarnos por mojarnos y meternos al agua, porque eso sería un mojado más. No, vamos a las aguas bautismales porque tenemos la plena convicción del por qué y para qué lo hacemos. Entonces dice que es la clara imagen, tener una clara imagen y significado y valor. Y también es importante, hermanos, saber la gravedad, dice, además de la gravedad del compromiso adquirido con Dios por quienes se bautizan y al peligro que se exponen los que vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado y retroceden en la fe. Entonces recordemos, hermanos, que es un compromiso que usted se bautiza, hermano, es un compromiso con el Señor Jesucristo. No es un compromiso ni con el pastor, ni con el hermano que me cae bien, ni con el hermano que me evangelizó. No, es un compromiso directamente con el Señor Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, saber, mis hermanos, de que ese compromiso que usted hace es directamente con Dios. El Señor no quiere que nosotros volvamos atrás. Él quiere que nosotros perseveremos hasta cuándo. La palabra de Dios lo dice en San Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, hermanos, ese será salvo. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Dice, oiga, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quiere salvación? Persevere. Entonces es necesario, hermanos, de que por eso es que la decisión del bautismo se debe tomar con una conciencia muy, muy clara para nosotros poder llegar a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, hermano Ernesto, de pronto algún aporte, hermanito Ernesto, con respecto a tenerla clara por qué me bautizo. No, mi hermano, todo queda claro. Bueno, hermanito. Eh, sí, todo está claro. De igual manera, pues es un paso de obediencia y para que podamos continuar en el Evangelio y llevar una vida en la fe, una, sí, Totalmente. poder
poder Amén, ser instrumentos de Dios y amén, y más que instrumento dar un buen testimonio, porque pues Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos sacó de la oscuridad y nos ha traído a la luz y pues ya a nosotros nos queda es obedecer y continuar, sí, porque como dice la palabra, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, amén. Así es, mi hermano. hay que continuar, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén, mi hermanito. Muy, muy cierto, mi hermano. Sí, así es. Realmente es un testimonio. Vamos a responder esta pregunta, hermano. ¿Por qué debemos ser bautizados? Esa es la pregunta que muchos nos van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me bautizo? O sea, ¿quién dijo que me bautizara? ¿Por qué me voy a bautizar? ¿Sí? Pues debemos de partir del principio, mis amados hermanos, de cuál es nuestra creencia. ¿Sí? Mire, los que somos cristianos evangélicos, hermanos, creemos que la Biblia es la verdad. Creemos 100% en la palabra de Dios. Amén. Tenemos la certeza, la convicción, mis amados hermanos, de que esa palabra es palabra de Dios. Si usted se da cuenta, hermano, hoy en día toda religión tiene un libro o tiene una, ¿cierto? Una guía, una cartilla, bueno, de alguna manera, pero tiene siempre un libro. Nosotros los cristianos, hermano, tenemos la Biblia. La Biblia es inspiración de Dios. No se la dio un ángel a un ser humano, se la dio Dios a los hombres, amén, Dios mismo. Recordemos que por ejemplo, el Corán se lo dio, según la leyenda de ellas, vino un ángel y se lo dio a Mahoma, le dijo, vea, escriba esto, y él le editaba otro, porque ni Mahoma mismo dice que la historia que él no sabía escribir, pero otros escritores lo hicieron. Y así usted mira los diferentes libros de cada una de las religiones, pero no ha sido inspiración divina de parte de Dios. Hoy usted coge la Biblia, hermanos, y usted, por donde usted la mire, usted ve que esa palabra, hermanos, llena el corazón del hombre. Esa palabra llena los vacíos que el hombre tiene. Y la profecía, porque la misma palabra de Dios dice, es la palabra profética más segura, esa palabra se cumple. Hoy vemos cómo se cumple cada palabra, que esa palabra es tan hermosa, mis amados hermanos, de que se cumple a su cabalidad, o sea, letra por letra, se va cumpliendo. Amén. Entonces, nosotros primeramente partimos de que creemos y al creer que la Biblia es la palabra de Dios, creemos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es cristocéntrica. ¿Por qué cristocéntrica? Porque habla de Jesucristo de principio a fin. O sea, desde el Génesis al Apocalipsis encontramos a Jesucristo. Jesucristo es Dios. Amén. Se le conoce como Hijo porque es la manifestación de Dios en carne. Por eso dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, el Dios omnipotente, el que es espíritu, se manifestó en carne. Ahora, ¿por qué debemos ser bautizados? Porque Dios, porque Jesús, que fue manifestado en carne, que es Dios mismo, lo ordenó. ¿Por qué más? Porque los apóstoles obedecieron. Amén. Entonces, vemos de que el Señor Jesucristo, hermanos, fue el que ordenó y los apóstoles obedecieron. Entonces, es muy importante tener eso. ¿Por qué me bautizo? ¿No? Porque creo en la palabra de Dios y creo en que Jesucristo fue el que lo ordenó y él mismo, dice que él mismo dijo que era necesario que se cumpliese toda justicia, que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces, importante esta parte, amén. Entonces vamos a empezar a participar, mis amados hermanos. Le pido a nuestro hermano eh, Javier Valencia, manito. Empecemos, mi hermano, leyendo este versículo, San Marcos 16, 14 al 16.
Bien pueda, mano. No se le escucha todavía. ¿Está bien? Ahí sí. Finalmente, pareció a lo que Le escucha entrecortado, mi hermano, muy entrecortado. ya, ahora se me escucha. Perfecto, mi hermano, ahora sí. Y escucha duro. Otra vez, se le fue. Ya, ahora sí. Sí, ahí sí. Bien pueda. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído los que habían visto por todo el mundo y predicad el evangelio a toda escritura. El que creyere y fue bautizado será salvo, más, más el que no creyere será condenado. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hechos 2:38. Ahí el Señor, quien estaba hablando, le dice que finalmente se apareció a los quienes, a los 11 mismos. Recuerde que ya habían 11 nomás porque ya había salido Judas. Entonces, estando ellos sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Entonces, que le dijeron a la mayoría de los discípulos, les dijeron, mire, Jesucristo resucitó y muchos de ellos dudaron, querían ver, querían cerciorarse por sí mismos. Entonces, les reprochó su incredulidad. Pero ¿quién estaba hablando? Jesucristo. Y les dijo, id por todo el mundo, mire la orden que les da, vayan por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la orden la da quién? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Dijo, vayan y hagan esto, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y los apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles, mis amados hermanos? Creyeron. Aquí hay un versículo que lo leímos ayer y quiero compartirlo nuevamente, hermanos. En Mateo capítulo 28, 19, le pido a nuestro hermano Jorge Martínez, manito Jorge, búsquelo ahí en la Biblia, mi hermano, que ese no lo tengo acá en la diapositiva, lo tengo, ya lo pasé ayer, para no devolverme. Mateo 28, 18 y 19 y 20. Mano Jorge Martínez. Sí, manito. Mateo 18 y 19. 18, 19 y 20. Listo, Hablando con manito. respecto a quién fue el que lo ordenó. Bien pueda. Leo su palabra como está escrita en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo Bueno, en la tierra. Mano Martínez. Mateo 28, 18, Ah, 28. Ah, ya, 28. ya, ya, ya. Del 18 al 20. 18, 19 y 20. 28. 18, 19 y 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles. Enseñándoles que, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, mire, dice, y Jesús se acercó y habló diciéndole.
toda potestad me es dada en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra. Y vuelve y les dice ahí, vea, por tanto, otra vez les da la comisión. Id. Y aparte de eso, ya no les dice, id, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio, dice San Marcos 16:14. Y en este dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo da la orden, mis amados hermanos, de que vayan, prediquen, vayan y hagan discípulos, pero también les dice, y bautícenlos, ¿cierto? Que los bauticen. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, es el que da la orden. Por eso es que nosotros hoy acatamos las palabras de Jesús. Por eso hoy hacemos conforme el Señor Jesucristo quiere que usted y yo hagamos. Ahora, en Hechos 2:38, ¿qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién lo ordenó? Jesucristo. ¿Quiénes obedecieron? Los apóstoles. Entonces, en Hechos capítulo 8, capítulo 8, 16, capítulo 10, 48, Hechos 19, 5, Hechos, eh, Hechos 19, sí, del 1 al 5, vemos, mis amados hermanos, que los apóstoles acataron la orden y ¿qué hicieron? Hermanos, a anunciar y decirles lo mismo al resto, de que necesitaban que bautizarse. Por eso en el primer discurso de Pedro en Hechos capítulo 2, en el versículo 2:38 y el versículo más adelante, vemos cómo se bautizaron en ese mismo día, hermanos, dice la palabra de Dios, que como 3.000 personas. 3.000. Entonces, 3.000 hombres fuera de mujeres. Entonces vemos, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo da la orden y los apóstoles la cumplen. Se fueron para Samaria, en Samaria bautizaron. Estuvieron allá donde Cornelio, en Cornelio bautizaron gentiles. Ese día de Pentecostés bautizaron judíos. Entonces bautizaron samaritanos cuando estaba Felipe allá, mis amados hermanos. Entonces vemos que los apóstoles cumplen lo que el Señor Jesucristo mandó. Entonces ahora, nosotros que somos sus hijos, que somos los que sabemos y conocemos de nuestro Señor Jesucristo, sabemos, mis amados hermanos, que debemos también de cumplir esta palabra. Amén. Entonces, por eso es tan importante, mis amados hermanos, saber y conocer que el Señor fue el que mandó. Amén. Aquí está nuevamente se repite el versículo que leímos ahorita, Marcos 16, 14 al 16. Y otro, otra respuesta al por qué nosotros lo hacemos, mis amados hermanos, está en que porque el Señor mismo lo practicó para cumplir toda justicia y darnos ejemplo. Entonces, ¿por qué se bautiza mi hermano Javier Valencia? Según lo que hemos visto, lo que acabamos de ver, ¿por qué se va a bautizar? ¿Ahora se me escuchan? Sí, le escuchamos bien, bonito. La pregunta es, hermano, que ¿por qué lo voy a hacer? Sí, ¿por qué? Según lo que acabamos de ver, vea. Primero que todo, porque así lo ordenó Jesús, Amén. porque Él lo hizo y porque los apóstoles Lo lo obedecieron. siguieron. Amén. Y Exacto. cuarto, para recibir el don del Espíritu Santo. Aleluya.
Amén, mi hermano. Amén. Amén. ¿Por qué más? Porque el Señor mismo lo practicó para cumplir toda justicia y darnos ejemplo. Dice la palabra en Mateo 3, 13, 15. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, que entonces, ¿quién le dejó? Juan. Y por eso fue bautizado. Ahí vemos, mis amados hermanos, que hay una manifestación para que Juan supiera, ¿cierto? Porque él dijo, sobre quién baje el Espíritu Santo y permanezca en él, ese es mi hijo amado. Entonces ahí vemos que en esa manifestación ya Juan tenía la certeza de que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, tengamos presente, ¿por qué lo hago? Porque Jesús lo ordenó, porque los apóstoles lo cumplieron, porque Jesús mismo lo cumplió, o sea, mismo lo hizo, porque era necesario que se cumpliese toda justicia. Entonces, es muy importante tener siempre esos puntos, mis amados hermanos, de, de vista de cada uno de estos textos. Amén. Vamos a ver por qué más. Porque el bautismo es indispensable para la salvación. Yo le pregunto eh, a cualquiera que me pueda responder, ¿creen que si yo no me bautizo en aguas, puedo ser salvo? Mano Ernesto, mano Becker, Mi hermano, yo diría que sí, o sea, todo depende, porque es que la misericordia de Dios es muy grande. sí, Y de pronto no, listo, recibió a Jesucristo en su corazón y lo hizo sí, de todo corazón, se arrepintió de los pecados, pero de pronto el tiempo no le alcanzó para bautizarse. sí, Y desde que haya hecho las cosas bien, yo digo y creo que la misericordia de Dios nos salva, porque la misericordia de Dios es infinita. Ahí amén, sí no podría yo decir que no, porque de pronto estaría haciendo mal, ¿sí? Pero tampoco podría afirmar porque usted sabe que la palabra de Dios es santa y lo que uno diga eh, de más, y esté incorrecto, lo que uno le ponga o le quite, ahí se va a meter uno en problema. Entonces, pues, pero yo digo que, o sea, yo digo que sí, porque más que todo somos salvos por misericordia de Dios. bueno, listo, Amén, mi hermano. amén, gracias, Yo mi tomo la hermanito, palabra ahí. Yo quiero dar un ejemplo sobre eso. hágale, mi hermano, Pues entonces, hay dos, yo que por ahí veo una serie y es como más que todo lo que está escrito en la Biblia y sí, más- tratan de ubicar todo lo que dice en la Biblia según ajá, la historia de Jesús en la tierra. Según eso, hay dos historias de dos hombres. Hay uno que cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, que sí, solamente con la vista de Jesús hacia ese hombre se arrepintió y eso era, mejor dicho, el demonio mismo en la tierra. Entonces se arrepintió con solamente mirarlo a los ojos. sí, Otra es que el ladrón que estuvo con él al lado de él en la cruz, Jesús mismo le dijo, hoy irás conmigo al, al hoy irás conmigo ah, Al paraíso, al hoy paraíso. irás conmigo al cielo y al paraíso, sí. Entonces yo opino que siempre y cuando nosotros recibamos a Jesús en el corazón de verdad y nos arrepintamos de lo que hayamos hecho, la misericordia de Dios es tan grande que Él nos hace salvos. amén. Bueno, bueno, mis hermanos, muy buenas las dos acotaciones de cada uno, muy importantes.
Y quiero decirles una cosa muy importante, que debemos de tenerla muy presente, porque hoy Dios, nosotros estamos en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia, ¿sí? Acabamos de terminar una dispensación que se terminó hace aproximadamente 2000, hoy estamos en el 2026, 2026 años, pongámosle un número más o menos acercado. El tiempo de la ley, termina el tiempo de la ley, llega Jesucristo, muere por nosotros y ahí comienza el tiempo de ¿qué? De la gracia. Ese tiempo de la gracia es donde nos da a nosotros ¿qué? El Señor Jesucristo nos permite a nosotros la salvación a través de Jesucristo como un regalo. Es un regalo que el Señor nos da. Por eso dice, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Porque fuera muy fácil, el que tiene, pues yo hago más obras y me salvo. O como se decía que antes se hacía, porque decían, no, es que el que paga las indulgencias, entonces el sacerdote oraba por ellos, el cura católico, entonces se salvó porque el hombre pagó y listo. Pero recordemos que todo eso es falso. Bueno, ahora lo que pasó, mi hermano, en la cruz del Calvario fue un hecho que pasó antes, o sea, estaban todavía en la ley, ¿cierto? Y como decía el hermano Ernesto, es la misericordia de Dios la que salvó a ese hombre ahí. Digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso que pasó ahí, mis amados hermanos, fue un caso único y pasó en ese momento y de ahí para adelante el Señor Jesucristo nos dijo cómo era el camino para la salvación. Porque de ahí en adelante se marca, por eso se marca un antes y un después. Por eso se dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso está la ley y luego está la gracia. Entonces, de ahí para adelante, mis amados hermanos, lo que pasó ahí en la cruz está bajo solamente, como dice el hermano ahorita, bajo potestad de Dios. El Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso y le salvó, ¿cierto? Llamémoslo que lo haya salvado. Pero ya a nosotros se nos dio la forma o la fórmula para la salvación, ¿sí? Son casos, hermano, que nosotros podemos decir, hermano, pero es que si es que él creyó, pero es que no se alcanzó a bautizar y era buena persona, ¿sí? ¿Cuántos años tenía la persona? ¿Cuántos años se le había predicado el evangelio? ¿Cuántas oportunidades tuvo de bautizarse y no lo hizo? Pero aquí no vamos a condenar a nadie, ni vamos a decir, ese no se va a salvar. Y ahí yo comparto lo que dice el hermano Ernesto. Nosotros no somos quien para condenar a nadie. Pero si nos vamos bíblicamente, la palabra de Dios, sí hay un orden para la salvación. O sea, si no se bautiza, si no se arrepiente, si no cree, si no se arrepiente, si no se bautiza, ¿cierto? Si no persevera hasta el fin, la misma palabra de Dios dice que es condenación eterna. ¿Puedo aportar Entonces, algo ahí, hermano? bien pueda mi hermano Jorge. Eh, yo creería que, digamos, como dice el hermanito ahí, sí puede, digamos, tener salvación siempre y cuando de pronto no haya conocido del Evangelio, digamos, no haya conocido con plenitud el Evangelio, Sí, ¿sí? Pues porque digo, una persona que conozca el Evangelio, se sabe que prácticamente es una ordenanza de Dios de que uno tiene que bautizarse, ¿sí? Pues por parte de Jesucristo que lo dio a los apóstoles para que nos la transmitiera a todos los gentiles como hacemos nosotros, ¿sí? Porque si no, si digamos, si no, uno, digamos, teniendo el conocimiento de que uno se puede bautizar o que debe bautizarse, y si uno no lo hace, sería porque quiere uno como terco o necio, ¿sí? Ya para una persona que de pronto, por ejemplo, hoy conoció el Evangelio y no le dio tiempo digamos, conoció el Evangelio y se arrepintió en su corazón y quiere hacer la voluntad de Jesucristo, pero no le dio tiempo de bautizarse, digo que esa persona sí puede ser salva porque no le dio el tiempo de poderse bautizar. Pero una persona que de pronto le dio el tiempo y uno no, más adelante, ¿no? En después, ¿no? Sí, digo que
es porque uno no le quiere hacer como la oreja a las cosas, ¿sí me entiende? Y no hacer como la Sí. voluntad de Dios en ese sentido. Digamos, eso es el que quería aportar. Amén, hermano. Amén. Eso es muy cierto, mi hermano. O sea, la misericordia de Dios es muy grande, ¿cierto? Y por dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, ¿sí? Pero por eso es que hoy se predica el Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura, hermanos. A todos. El Señor Jesucristo dice que debemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Porque ese es el mandato que el Señor Jesucristo nos dice, mis amados hermanos, y nos dice que ir por todo el mundo porque de esa manera todo el mundo va a conocer de Jesucristo. No, que es que lo escuché hace años, pero hasta ahorita vine a tomar la decisión y justamente hoy que iba a tomar la decisión me morí, ¿sí? Hoy me pasó un accidente y me morí, pero yo sí iba a tomar la decisión, yo sí quería tomar la decisión. Entonces, dígame, ¿cómo le vamos a Ma- decir al Señor, Señor, yo hoy sí quería, hoy sí, mejor dicho? Entonces, realmente son cosas, mis amados hermanos, que nosotros no queremos, digamos, llegar a decir, no, es que se van a condenar por esto, por esto. Pero la palabra de Dios sí lo dice muy claro. Dice, hermanos, es necesario, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿cierto? Es necesario, hermanos, creer, Permítame, arrepentirse para ser bautizado. Puede pasar, hermanos, que hayan casos porque, por ejemplo, digamos los indígenas que viven por allá lejos, no sé, donde nunca ha llegado realmente el Evangelio, donde nadie les ha hablado del Señor Jesucristo, ¿sí? Son cosas que, como dice el hermano ahorita, le pertenecen a Dios, ¿sí? Pero a todo aquel que se le ha predicado el Evangelio, que ha tenido la oportunidad de conocerle y que no tomó la decisión a tiempo, sino que esperó justamente, no, yo voy a esperar el otro año. Jason Jiménez dijo, yo voy a esperar hasta los 35. Tenía 34, dicen que este año cumplió los 35, no sé si es tan cierto será eso, pero pues partió antes de, ¿sí? Entonces, pues la gente puede decir, no, pero es que él era muy bueno, él quería, hacía buenas obras, era buena persona. Bueno, si hizo lo que el Señor Jesús mandó, hermano, yo personalmente puedo decir, hermano, se salva. Pero el que no lo haga, pues nosotros bíblicamente no podemos salvar a nadie, ni decir, oiga, sí, no, Dios tiene misericordia de él. Ya le pertenece al Señor. Yo creo que ahí para adelante ya es algo muy, muy de Dios para esa parte. Amén. Entonces, ya nos queda claro esa parte, mis amados hermanos, ¿cierto? Que le pertenece al Señor y que lo que pasó allá con este hombre fue antes de la gracia. Ya, el Señor muere, resucita. Hermanos, resucita, dice que Él ascendió ¿a dónde? Al cielo. Y hermanos, ¿viene quién? La gracia, el Espíritu Santo comienza a morar en la iglesia, en aquellos hombres que empezaron a predicar el Evangelio. O sea que antes ahí los hombres de Dios fueron salvos, ¿por qué? Por misericordia. Seguro que Moisés fue salvo, ¿sí? Pero mire que fue bautizado. Seguro que muchos de hombres, profetas, todos ellos, pero mire que de una u otra manera Dios nos mostraba ayer y nos decía, mire, los sacerdotes, ¿qué hacían? Pasaban por las aguas para purificarse. Entonces, es un trato totalmente diferente de todo ese pueblo antiguo, de toda esa gente antigua, al trato de Dios hoy con la iglesia. Por eso estamos en la gracia y en la gracia se nos ha dado a nosotros la forma para poder tener la salvación. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, seguimos. Bueno, hermano, bien pueda, manito Agustín. hermanito, hay que darle la respuesta al hermano Martín, hermano, porque ahí va a haber duda. Y al hermano Reyes, Reyes. Reyes, también hay que darle la respuesta, mi hermano, porque van a quedar todo en espacio. La Biblia nos dice claramente, yo sé que usted lo ha dicho, pero dice la Biblia que el que fuere bautizado será salvo, más el que es condenado. Y por eso es que usted le está diciendo, y hay que repetirle, que es un requisito indispensable para la salvación. Porque hoy en día Amén. muchos están predicando.
que no es necesario el bautismo, sí es necesario para entrar al reino de los cielos. Cuando uno va para una fiesta, tiene que bañarse, limpiarse bien para ir a la fiesta. Así es, el bautismo es un requisito indispensable para la salvación. Así que, quieran o no quieran, el ser humano, nosotros tenemos que ser bautizados y reconocer nuestros pecados y ser limpiados a través de la sumersión del agua. Es indispensable. Y por eso que Dios, por la gracia de Dios, la dispensación de la gracia, es porque Dios ha tenido gracia para que el ser humano se arrepienta. Sí, la misericordia para que él pueda arrepentirse de sus pecados. Sí, sí que es indispensable el bautismo. Ahora otra cosa, dice el hermano Martínez, muy importante. Bueno, y los que nunca se han predicado el evangelio. Sí, no ha llegado todavía por allá por la selva, lo más profundo. Y dice la Biblia allá en Romanos capítulo 2 versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aún no tengan ley, son ley para sí mismos. El verso 15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio con su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Así que aquel que no se le predicó el evangelio, en su corazón está la ley de Dios y ellos saben lo bueno y lo malo. Así que Dios, ahí Dios los va a juzgar por la ley, ya, porque nunca se les ha predicado el evangelio y ellos saben, porque está escrita la ley en el corazón de todo ser humano. Así que esa es la respuesta que hay que darle a un hermano o cualquiera que le pregunte y los que no lo han predicado, ¿cómo van a ser salvos? Aquí está la respuesta, porque ahí el hermano quedó sin respuesta. Y aquí la Biblia nos está registrando la respuesta que dice el hermano, los que nunca la han predicado. Ahí está la respuesta. La ley está en el corazón de todo ser humano. A aquel que no le ha llegado el evangelio, aquí está. Amén. Amén, hermanito Agustín. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por el aporte y por la claridad para que todos quedemos en el mismo contexto. Entonces, yo creo, mano Martín, mano eh, Ernesto, mano Becker, mano Javier, es necesario entonces, mis amados hermanos, el bautismo, ¿cierto? Que es que no se bautizó, pero hoy creyó, hermano, la misma palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado. Y ahí para adelante que yo creo que de pronto sí se va a salvar, que yo creo que sí, que de pronto es que Dios es muy bueno, sí, Dios es muy bueno, pero por eso, hermano, la palabra de Dios a todos y al que menos se nos ha dado, mis amados hermanos, ha sido 10, 20, 30, 40, hasta 50 años para conocer al Señor, porque la mayoría hemos escuchado, hemos hablado y hemos escuchado el Evangelio. Entonces, siempre tenemos ahí, mis amados hermanos, la, hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Y por eso hoy estamos viendo esta clase, mis amados hermanos, con esa finalidad de poder dar ese paso, ¿cierto? Hay que decirle al Señor, Señor, permítame llegar hasta las aguas bautismales. Sí, Señor, dame la oportunidad porque lo quiero hacer. Amén. El bautismo es, le dice la hermana Julie, el bautismo es obediencia y compromiso para con Dios. Jesús mismo fue bautizado y mandó a sus seguidores a bautizarse. Amén, hermana, así ha sido. En Romanos capítulo 2, mi hermano, ahí donde nos leyó el hermano ahorita, el hermano Becker. Gracias, hermano Juan Carlos. Bueno, hermanito, entonces, ¿por qué el bautismo es indispensable para la salvación? Bueno, dice, dice nuevamente Hechos 2:38, dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces mire que la salvación, mis amados hermanos, para poder tener salvación necesitamos perdón de pecados. No hay otra forma para nosotros poder ser salvos
Entonces, por eso es necesario, es indispensable, indispensable. Amén. Dice, Primera de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, nos salva. No dice no salva, sino que nos salva. O sea, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces es necesario saber, mis amados hermanos, de que el bautismo es necesario para la salvación. Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, más claro, mis amados hermanos, yo creo que está ahí muy claro por qué es indispensable, porque es importante, mis amados hermanos, para la salvación de cada uno de nosotros. Recordemos que el Señor ordenó, los discípulos que hicieron, lo cumplieron, mis amados hermanos. Entonces, hay que hacer caso, ser obediente, para que nosotros podamos ser y adquirir esa salvación que tanto anhelamos. Todos los seres humanos, usted le pregunta a cualquiera, oiga, ¿usted quiere salvarse? Ah, claro, pero ¿sabe qué es lo que el hombre no quiere? Hacer lo que toca hacer para la salvación. O sea, caminar rectamente con el Señor, ir a las aguas bautismales, creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse del pecado, pedir perdón si tiene que pedir perdón o otorgar el perdón a alguien que le haya ofendido. Eso es lo que el hombre no quiere hacer, pero la salvación, todos la quieren. Todos queremos ser salvos, pero lo que el hombre a veces se le dificulta es poder, mis amados hermanos, hacer lo que necesita para ser salvo. Vemos, mis amados hermanos, ¿por qué más? Porque en el bautismo sepultamos nuestra vida antigua y resucitamos para una vida nueva en la que nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer Romanos 6 del 1 al 14. Yo saqué este versículo, dice que es un interrogante donde dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Muy importante, hermanos, de conocer de que usted y yo, cuando vamos a las aguas bautismales, estamos simbolizando, hermanos, la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando el pastor le lleva a usted a las aguas, usted está muriendo. Cuando usted entra a las aguas, hermano, está siendo sepultado y está sepultando todo lo malo, los pecados. Usted está diciendo ahí, Señor, aquí dejo todo. Cuando usted simbólicamente, el pastor le levanta nuevamente de las aguas, hermano, ahí usted está resucitando. Amén. Entonces, muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos capítulo 6, del 1 al 14, usted lo puede leer y lo va a entender, mis amados hermanos, cómo el Señor Jesucristo nos muestra a nosotros de que por eso nos bautizamos, porque en el bautismo nosotros sepultamos la vida antigua y tomamos una nueva vida en Cristo Jesús. Ahí es donde el viejo hombre queda atrás y viene esa nueva criatura en Cristo Jesús. El que hace las cosas bien, el que mentía, ya ahorita no miente, el que era grosero y vulgar, ya ahorita su vocabulario ha cambiado, ya ahora se golpea y en vez de decir una grosería, dice gracias a Dios, bendito sea el Señor, gracias Señor. ¿Por qué? Porque ya lo que hay en su corazón es diferente, amén. Porque ya su conciencia ha cambiado. Entonces, es ahí, mis amados hermanos, donde tenemos nosotros que identificar y saber de que realmente es necesario, mis amados hermanos, bautizarnos, ¿cierto? Porque en Él nosotros podemos tener vida nueva en Cristo Jesús.
Entonces, las denominaciones o las personas que de pronto le puedan decir, hermano, eso no, necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo y ya, no necesitamos bautismo de agua. No, mi hermano, es necesario el bautismo en las aguas. Por eso, desde el Antiguo Testamento vemos cómo la palabra de Dios dice, esto es sombra de lo que ha de venir. Ellos allá lo practicaron. El Señor Jesús lo manifiesta ahora y dice, mire, a través de Pablo dice, mire, ellos pasaron por las aguas y fueron bautizados en el mar y en la nube. Viene el Señor Jesucristo, llega Juan adelante, los profetas lo testificaron y dijeron que era necesario lavarse, que era necesario purificarse, lávame más y más de mis pecados, de mis culpas. Llega Juan y predica el bautismo arrepentimiento, luego Jesús lo practica, luego el Señor Jesucristo dice, ahora vayan y bautícenles, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda la criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Los apóstoles vinieron, hicieron caso, predicaron el evangelio, bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo se manifestaba en cada uno de aquellos creyentes. Entonces vemos, mis amados hermanos, de que es necesario 100% el bautismo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, esta pregunta para nuestros hermanos. Vamos a decirle aquí a nuestro hermano Edwin Alexander Argüello. Que lo bendiga, hermano Argüello. Bendiciones. Dice esta pregunta, ¿es razón suficiente, hermano Argüello, para bautizarme, saber que este personaje tan importante en la salvación haya ordenado el bautismo? Conteste sí o no y por qué. Para mí sí. Amén. ¿Aló, me escuchan? Sí, mi hermano, muy bien. Para mí sí, porque en él está la vida eterna para siempre. Nosotros acá estamos de paso. Aleluya. Amén, hermano. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta. Claro que sí, ¿cierto? Es razón suficiente. Yo creo que no necesitamos nosotros, hermano, que, que un hombre nos venga a decir, venga, y es que, ¿por qué lo va a hacer? No, eso no, no haga eso, que eso no es... No, si la palabra de Dios lo dice, el Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, lo ordena, lo manda, lo hace, lo cumple, y sus discípulos, que fueron aquellos hombres que estuvieron a su lado, lo hicieron, es razón suficiente por la cual yo, Don Edison Blandón, debo tomar el bautismo. Entonces, mis hermanos, quiero que nos quede claro el por qué nos bautizamos. Amén. Espero que estén los hermanitos que tengan ahí la agenda, estén tomando apuntes para que después no les quede fácil recordar lo que hemos visto. Bueno, mis hermanos, son las 12. Vamos a hacerle otros 15 minuticos. Todo apuntado. Excelente, hermano Becker. Gloria a Dios. ¿Para qué debemos ser bautizados? Bueno, ¿para qué? Vamos a preguntarle acá a nuestro hermano. Aquí está nuestro hermano Becker. ¿Se puede hablar, hermano Becker? Bueno, hermano Becker, yo creo que usted no puede hablar en este momento. Todo apuntado, listo, manito. Entonces vamos a apuntarle al hermano Jorge Martínez. Manito, recuérdenos que usted sí la tiene aquí también muy clara, al igual que los hermanos. ¿Para qué? Ah, tranquilo, mi hermano Becker, sí, están Pero durmiendo hermanito, aquí. que es que estoy por acá, estoy por aquí elaborando por acá con la hermanita, pero Ah, cuénteme, que bueno. es que estaba aquí un poquito ocupado. Ah, bueno, manito, tranquilo. Bueno, nos saluda la Sí, hermana sí.
Carola, ya también, que Dios la bendiga. Listo. Amén, amén, hermanito. Bueno, mis hermanos, entonces, el para qué. Vamos a ver el para qué en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Primero, para el perdón de los pecados, ¿cierto? El Señor lo dice, miren, Pedro les dijo, estos versículos son muy repetitivos porque realmente es necesario, hermanos, recordarlo, volverlo y decirlo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, los pecados, los pecados son perdonados, mis amados hermanos, ¿a través de qué? Del bautismo. Entonces, por eso es necesario, hermanos, porque yo con pecados no puedo tener la salvación. Entonces, por eso es importante el bautismo, porque cuando yo me bautizo, dice el Señor, dice acá Pedro a través de la palabra del Señor Jesucristo, dice, mis amados hermanos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, para eso es el bautismo, perdón de pecados. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. ¿A quién le decía? Mire, al mismo Pablo. Entonces vemos, mis amados hermanos, que es necesario. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Lava tus pecados invocando tu nombre a través del bautismo. ¿Listo? Efesios 5, 26, 27. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿cómo se purifican? La iglesia, hermanos, dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo. Recordemos que la iglesia, hermanos, será presentada ¿a quién? A sí mismo, porque hoy el que mora en la iglesia es Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios es el que mora en la iglesia. ¿A quién se la va a presentar? Dice que a sí mismo, o sea, el Señor Jesucristo, que mora en usted, que mora en mí, se va a presentar a sí mismo, mis amados hermanos, esa iglesia gloriosa, ¿cierto? ¿A través de qué? De que hayamos sido limpios, mis amados hermanos, purificados en el lavamiento de agua por la palabra de Dios. Entonces, tomando el bautismo. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Igualmente está el mandato que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y perdón de pecados. Y para perdón de pecados necesitamos el bautismo. ¿Para qué más? Para mantener por el bautismo una buena conciencia delante de Dios. Por eso en 1 de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la demanda de una buena conciencia hacia Dios. En la versión de Reina Valera dice, por la aspiración a una buena conciencia. Cuando yo voy a las aguas bautismales, hermanos, voy con esa buena conciencia, queriendo ya dejar lo malo atrás y diciéndole, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor Jesucristo, el que hoy cambie mis pensamientos, que esos malos pensamientos, que esas malas acciones, que eso malo que yo he venido haciendo, Señor, todo eso cambie. Y el Señor Jesucristo, hermano, dice que le va a mantener a usted a través del bautismo siempre aspirando a esa buena conciencia. Por eso después de bautizados, hermanos, podrán venir ataques del maligno. La misma palabra de Dios dice que el maligno manda sus dardos, pero para eso es que necesitamos, hermanos, la coraza, ¿cierto? El yelmo. Necesitamos
toda la armadura de Dios en nosotros para que todos esos ataques del enemigo, esos mensajes que llegan de la mujer que no es su esposa, esas palabras que vienen del compañero, esas palabras groseras que dicen, mire, es que eso no sé qué, y con palabras soeces, hermano, todos esos son dardos que el enemigo empieza a mandar. Pero cuando se tiene el escudo, él tiene la armadura puesta, hermano, seguro que usted va a saber repeler todos los ataques del enemigo. Amén. Entonces es necesario, mis amados hermanos, siempre saber de que para mantener por medio del bautismo una buena conciencia delante de Dios. Sus pensamientos van a cambiar. Entonces para eso es el bautismo. ¿Para qué más? Bueno, para identificarme con la muerte y resurrección de Cristo. Amén. A través del bautismo, yo les decía ahorita, hermanos, de que vamos a las aguas bautismales, morimos, nos sepultaron, sepultura y resurrección. Ahí está en la imagen clara, el bautismo, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él. ¿Con quién? Con Jesucristo. Por eso yo me bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, pero también resucito en el Señor Jesucristo. Amén. Y nuestra vida hoy está en las manos del Señor Jesucristo. Romanos 6, 3, 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, volvemos otra vez, hermanos, a la vida nueva, porque hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Para qué más? Para salvación. Bueno, dice la palabra de Dios, vuelve y nos repite este hermoso versículo, hermanos, tan emblemático en el bautismo, porque es necesario, hermanos, para la salvación, es necesario bautizarnos. Dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la necesidad, mis amados hermanos, de que el hombre proceda al arrepentimiento para la salvación de su alma. ¿Para qué más? Para entrar al reino de los cielos. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí simbólicamente se colocó esa imagen, ¿cierto? Del reino de Dios. No estamos diciendo que es así, pero es una simbología, mis amados hermanos, donde todos queremos ir, pero es necesario, hermanos, nacer de agua y del Espíritu. Por eso es necesario, hermanos, el bautismo en su santo y bendito nombre. Entonces, así, mis amados hermanos, que hasta aquí vamos a dejar el día de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dejar hasta aquí estas enseñanzas. Y si Dios quiere, mis amados hermanos, si el Señor nos permite y mañana continuamos aquí, hermanos, la intención es poder continuar. Ojalá todos los días podamos hacerle una horita bien detalladita para que muy pronto, mis amados hermanos, ya ustedes puedan quedar listos con toda la doctrina. Ya el pastor se entrevistará con cada uno de mis hermanos y podamos también ya, solamente nos queda, hermano, ir a las aguas bautismales. Ya el pastor está presto, mis amados hermanos, para practicar el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor Jesucristo por este tiempo. Amén.
Vamos a poner en las manos del Señor Jesucristo esta oportunidad que Dios nos dio. Recordemos, hermanos, de que la palabra que es fiel y digna, mis amados hermanos, de ser predicada en este día, aunque no era un culto, pero vemos que se predicó el Evangelio, se predicó a Jesucristo y se anunció de que Jesús es nuestro Salvador. Entonces démosle gracias al Señor Jesucristo. Invito en este momento a nuestro hermano Javier Valencia. Haga esta oración, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permitió el día de hoy. Amén. Bien pueda, mi hermano. Amén, amén, Juan. No, Dios, Dios Padre amado, hoy te damos gracias por la sabiduría que das a nuestros hermanos acá que dirigen esta hermosa labor. Dios mío, te damos gracias porque le das la sabiduría a ellos para que nos enseñen lo que han aprendido en su camino. Gracias, Padre amado, porque eres amor, eres misericordia. Nos demuestra que a veces somos tercos y a veces nos vamos por donde no es, pero tu amor nos hace acercarnos más a ti. Amén. Gracias, Dios mío, porque, porque por tu misericordia estamos logrando el éxito en nuestras vidas, que es estar contigo en tu reino, Padre amado. Gracias, Dios mío, por la familia de nuestros hermanos. Gracias porque poco a poco se está consiguiendo la paz en estos países. Gracias porque nos permites congregarnos por este medio virtual, pero lo hacemos en tu nombre, Padre amado. Gracias, Dios mío. Amén. Amén, amén y Amén. 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 Gloria al Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Dios lo bendiga grandemente. Bueno, mis hermanos, quedamos despedidos en el nombre de Jesús.